Ya ¿Pueden ver la cerré y ya está presentación? grabando. Sí, Bien. profe, yo sí lo puedo ver. Perfecto. Bueno, buen día. Hoy lo que vamos a ver es la unidad número 4 que habla sobre la ley 19587, que les voy a explicar a qué se refiere esta ley. Habla primero, vamos a ver una parte de reforzar el tema de higiene, el tema de las fases de higienización, los aspectos relevantes de la ley, su decreto reglamentario, la limpieza en las áreas de trabajo, la ventilación, los elementos de protección personal o también llamado el EPP, y la protección contra incendios en la cadena alimenticia y la señalización, para que de esa manera ustedes sepan cuáles son las normativas que rigen sobre la seguridad e higiene en el trabajo. Bien, primero vamos a empezar a ver el tema de la definición, que es higiene y seguridad, las dos palabras en conjunto. Ustedes saben que la higiene, por una parte, era la destrucción, la eliminación de los microorganismos presentes en un determinado alimento o en un determinado establecimiento, mesada, lo que fuere, que esté en contacto con el alimento. Y la higiene y seguridad, ¿qué representa? Este es un campo muy multidisciplinario, y lo que representa es un conjunto de normas y leyes con el fin de proteger a las personas en el trabajo y asegurarse de esa manera que no tengan que trabajar en condiciones peligrosas tanto para las personas como para la salud de uno mismo. El objetivo que tiene esta ley es de fomentar un lugar de trabajo seguro y saludable. Pero también tenemos en esta ley lo que habla también lo que es cuál es el objetivo que tiene la higienización. Uno de los objetivos que tiene también es de asegurar los alimentos elaborados, es decir, asegurarnos de que las comidas que se elaboren estén libres de microorganismos peligrosos que podrían provocar molestias o enfermedades al consumidor, ¿sí? Y también evitar posibles accidentes en el uso de los equipos, ya sea en mal estado o que utilicen algún equipo que no sea el adecuado con el fin que ha sido elaborado, ¿sí? La Organización Nacional del Trabajo, o también llamada OTI, ¿sí? Es un organismo que se encarga de los asuntos y las relaciones laborales, que cuenta con diversos convenios en los que se desarrolla y destaca la importancia de la seguridad e higiene laboral, ¿sí? Y de evitar riesgos laborales también. En la fase de la higienización, que ustedes también lo van a ver en lo que es los procesos operativos estandarizados de saneamiento, existen 5 fases. La primera es relacionado al prelavado o la prelimpieza. Luego viene la limpieza, el enjuague, la desinfección y otra vez el enjuague. Ustedes ya conocen en el tema de la limpieza qué elementos, qué sustancias utilizar de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al ambiente, luego de incorporar o de colocar en las concentraciones de acuerdo a la limpieza que se va a realizar. Luego se realiza un enjuague para eliminar todo ese resto de sustancias químicas que podrían tener, en este caso de limpieza, hablamos del detergente. Luego
de realizar esa limpieza, ese enjuague profundo con agua potable, se debe realizar recién la desinfección. Y ustedes saben de que depende lo que se va a desinfectar, existen diferentes químicos que se utilizan. Generalmente el más utilizado, que siempre hoy en día está en el auge por el tema de la pandemia, es el hipoclorito de sodio, más conocido como la lavandina. Siempre acuérdense de leer las etiquetas, ya que en las etiquetas le dicen las concentraciones, la adecuada que deben utilizar de acuerdo a la limpieza que van a realizar y el tiempo de exposición de ese compuesto químico. Luego que se realiza la desinfección, se realiza nuevamente un enjuague. Ese enjuague se puede realizar con métodos químicos, perdón, con métodos físicos, me refiero ya sea con un estropajo, ya sea con una aspersión, ¿sí? Con chorro de agua. Ese enjuague también puede estar seco para evitar de esa manera accidentes o incidentes, que ya vamos a ver qué significa, en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es la seguridad? ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos seguridad? Es la aplicación y cumplimiento de reglas, técnicas y procedimientos que reducen un riesgo de un accidente, incidente o enfermedad profesional, ¿sí? Por eso nosotros siempre hay que trabajar con seguridad, ya sea de tener la protección personal para evitar de esa manera de enfermarnos por alguna manipulación de un compuesto químico que no sea las concentraciones adecuadas, y por ahí uno puede salpicar, y si no lo saben utilizar como tiene que ser, no saben si pueden quemarles a veces hasta el cuerpo. Ha sucedido que en el laboratorio por ahí no saben utilizar un ácido, lo destapan, ¿sí? Y ese ácido puede saltar en la cara. O también puede ser que ha sucedido en la facultad de que ustedes ya conocen el autoclave, que no esperan, ¿sí? Hasta que baja la presión, baje la temperatura, recién cuando esté todo eso, baje el termómetro, el termostato, todo, recién hay que abrir el autoclave. Hubo un tiempo de que la persona que estaba encargada no sabía cómo se manejaba o en qué momento tenía que abrir el autoclave y no esperó, ¿sí?, a que termine todo de bajar la presión, la temperatura, y al abrirlo se quemó, ¿sí?, con el aire, con el vapor que salía, que es extremadamente caliente. Bien, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Sí? La ley, que ustedes también lo pueden bajar por internet, ustedes lo pueden buscar como higiene y seguridad en el trabajo, la ley 19587 y el decreto reglamentario número 351/79. Esta ley fue sancionada en el año 1972. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Qué dice esta ley? Determina las bases necesarias para regular las condiciones de seguridad e higiene laborales en todos los establecimientos como ámbito de aplicación, de las personas obligadas y de las normas técnicas a respetar, ¿sí? Quedando así configurado un sistema fuertemente orientado a la prevención. ¿Cuál es el objetivo que tiene esa ley? La ley 19587 tiene dos objetivos bien relevantes, que primero es proteger y preservar a los trabajadores y disminuir los accidentes y enfermedades del trabajo. A veces esta ley la manejan mucho los que son los ART de las empresas, o sea, las aseguradoras de
de riesgo en el trabajo, se manejan con la ley, porque justamente ellos lo que hacen es proteger a la persona que está de algún accidente, ¿sí? O de una enfermedad que por ahí no tenía y le agarró justamente cuando están trabajando. Es por eso que en todo establecimiento, ya sea elaborador de alimentos, ya sea una empresa ONG, cualquier empresa, ¿sí? Siempre se deben hacer los controles de las personas. Por ejemplo, en la facultad, antes de la pandemia, siempre se hacía un control, la RT lo que hace es al azar, mediante el legajo de las personas, lo citaban a la aseguradora de riesgo del trabajo, en el caso, por ejemplo, de la facultad, que se encuentra en la Belgrano, en la calle Belgrano, en los departamentos. Entonces ellos lo que hacen es justamente hacer un control de radiografía, un control de análisis clínico, ¿sí? Para ver por ahí tienen alguna enfermedad que se ocasiona durante el trabajo, por ahí porque están realizando cargas pesadas, por terminar rápido el trabajo, uno les dice tienen que cargar una caja y cargan tres, no tiene el cinturón de seguridad que para evitar de esa manera que haya algún problema en las caderas. O sea, siempre tenemos que respetar todo lo que nos están diciendo, lo que hay que utilizar. Lo mismo en el laboratorio, cuando tengan que trabajar en un área donde les dice que tienen que usar antiparra o que tengan que utilizar el barbijo constantemente, lo tienen que hacer, o guantes, ¿sí? En el caso de los guantes, ustedes saben de que no necesariamente, o sea, tenemos que tener los guantes, pero no estar con el mismo guante las 4 horas. Hay que cambiarlo constantemente, las veces que se pueda, por eso son descartables, es por eso que las empresas les deben proveer todos los elementos de protección, eh, porque si no, en el caso del guante, pueden traer problemas, como es húmedo, como es plástico, ¿sí? En las manos. Con el tema de los protectores, con las antiparras, también es, yo sé que es difícil en un laboratorio utilizar antiparras, pero a veces te puede saltar sin querer algún ácido, algún componente en el ojo, entonces inmediatamente, si no tenés las antiparras, te llega a caer una gota en el ojo, inmediatamente tienen que utilizar los equipos que hay necesarios para la limpieza de los ojos. No sé si ustedes fueron detallistas cuando van al laboratorio, cualquier laboratorio de la facultad, hay unos tipos como duchas, ¿sí? En ese caso tienen para lavarse los ojos si es que le ha caído algún ácido o si le cayó algún ácido en la cara o en el cuerpo, entonces apretan, bajan, tiran de una cuerda, ¿sí? Y sale automáticamente el agua. Gracias a Dios, hasta el momento no se utilizó para evitar de esa manera están cumpliendo, ¿sí? Lo que dice justamente esta ley. Una de las características de las reglamentaciones que tiene esta ley, uno de los ítems es de las reglamentaciones y las condiciones de higiene de los ambientes de trabajo, ¿sí? Existen 4 ítems en donde tenemos primero las características de diseño de plantas industriales, el segundo, los factores físicos, el tercero, la contaminación ambiental y los efluentes industriales.
En lo que respecta a las características de diseños de plantas industriales, en este caso, tienen que estar diseñadas de acuerdo a lo que se va a elaborar, ¿sí? O de acuerdo a lo que se va a producir, ¿sí? Acá estamos hablando en general, no necesariamente que sea de alimentos, sino en cualquier planta industrial en donde tengan que trabajar personas físicas, ¿sí? Los factores físicos, en este caso, se refiere a tener en cuenta todo lo que está relacionado a la persona específicamente. En la contaminación ambiental, eso también hay que tener en cuenta de que en el lugar de trabajo que se efectúen procesos que eviten la contaminación del ambiente mediante gases, vapores, humo, niebla, polvo, ¿sí? O cualquier tipo de emanaciones y que deberá de poner de un dispositivo para evitar estos contaminantes. Los efluentes industriales también debe ser diseñado, que eso también, acuérdense que nosotros vimos en la clasificación de los efluentes, entonces tienen todo desecho, todo lo que se elimina de los equipos de las industrias, deben estar también un tratamiento, debe tener un tratamiento para evitar de esa manera una contaminación ambiental. Tenemos también las reglamentaciones de las condiciones, en este caso de la seguridad en el trabajo. En este caso tenemos las instalaciones, artefactos y accesorios, útiles y herramientas. El B, protección de máquinas, instalaciones y artefactos. El C, instalaciones eléctricas. El D, equipo de protección individual de los trabajadores. El E, la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades del trabajo. El F, identificación y rotulado de sustancias nocivas y señalamiento de lugares peligrosos y singularmente peligrosos. Prevención y protección contra incendio y cualquier clase de siniestro, ¿sí? Estos puntos, estos ítems, sí o sí, cuando uno tiene que estar en el lugar de trabajo o en la industria que realice diferentes trabajos de lo que fuere, siempre tienen que tener en cuenta estos ítems para de esta manera evitar que el trabajador tenga alguna enfermedad, que tenga algún accidente, y de esa manera también de proveerlo de los protección, ¿sí? Que necesitan para que de esa manera evitar una contaminación, ya sea del trabajador o también de una contaminación que pudiera haber en el área donde trabaja. En esta ley, la 19587, van a encontrar el título. Primero tienen disposiciones generales, en donde en esas disposiciones generales habla sobre, tenemos el capítulo 1, abarca del capítulo 1 al capítulo 4, donde encontramos, en el capítulo 1 habla de establecimiento, en el capítulo 2 de los servicios, en el capítulo 3 de servicios de medicinas de trabajo, en el capítulo 4 en servicios en higiene y seguridad en el trabajo. En el título 2 habla sobre los servicios. Acá encontramos un decreto que es el 3338/96 y los servicios de medicina del trabajo. En el título 3 habla sobre las características constructivas de los establecimientos. Encontramos el capítulo 5, es el proyectos de instalaciones, ampliación, acondicionamiento y modificación.
el capítulo 6, provisión de agua potable, el capítulo 7, desagües industriales. En el título 4 habla condiciones de higiene en los ambientes laborables. Tenemos acá el capítulo 8 de la carga térmica, el capítulo 9 de la contaminación ambiental, capítulo 10 de las radiaciones, capítulo 11 de la ventilación, capítulo 13 de ruidos y vibraciones, capítulo 12, iluminación y el color que deben tener en lugar de trabajo. Título 5 habla de las instalaciones eléctricas, se refiere en este caso el capítulo 14 de las instalaciones eléctricas, capítulo 15 de maquinarias y herramientas, capítulo 16, aparatos que pueden desarrollar presión interna, capítulo 17 habla sobre el trabajo con riesgos especiales, capítulo 18, protección contra incendio. Y en el título 6 habla protección personal del trabajo. En este caso se refiere al capítulo 19, equipos y elementos de protección personal. Entonces ustedes, si ven, se observan que es amplia la ley que va desde si nos referimos a la producción de alimentos, ¿sí? Está relacionado del momento que se recepciona la materia prima hasta obtener el producto final. Es decir, de que siempre van a tener en cuenta esta ley de la protección personal, de los efluentes, que nosotros venimos hablando también en las otras unidades, cada una con sus respectivas condiciones. También tenemos el capítulo 7 sobre la selección y capacitación del personal. Habla del capítulo 20, selección del personal, capítulo 21, la capacitación. El título, el 8, estadísticas de accidentes y enfermedades del trabajo. El capítulo 19, perdón, el capítulo 22 habla de registro de información. El título 9 habla de plazos, modificaciones y sanciones. Tenemos en este caso el capítulo 23 que habla de los plazos y el capítulo 24 de las sanciones. Como verán también, las capacitaciones siempre van a estar presentes en todo lo que es en el área de trabajo. Bien, cuando hablamos sobre seguridad industrial, ¿sí? Acuérdense que veníamos hablando lo que era la definición de higiene y seguridad. Cuando nos referimos a la persona, cuando decimos seguridad, se refiere a evitar un accidente mediante algún equipo, ¿sí? Es decir, mediante máquinas, herramientas, de alguna electricidad, de la estructura física, de algún incendio que podrían ocasionar o de la manipulación, ¿sí? Estos son accidentes, generalmente lo ocasiona el ser humano. Por eso hoy en día, ustedes fíjense que en cualquier establecimiento tienen que tener un cuadrito donde dice cómo se debe hacer en el caso que haya un incendio, la evacuación de cualquier edificio para que de esa manera evitar un accidente, ¿sí? O que la persona siempre lo que hace es estresarse y salir automáticamente, pero no se fija en cómo es el circuito para poder de esa manera evitar algún accidente, en este caso que le estoy diciendo, por un incendio. En lo que respecta a la higiene, se ocasiona mediante ruido, vibraciones, temperatura, calidad del aire, ergonomía, la iluminación, y estos ocasiona enfermedades al ser humano, ¿sí? Por ejemplo,
que estamos trabajando en lugar que tengan mucho ruido y no tengan los protectores para el ruido, o que estamos trabajando, bueno, y de esa manera lo que se produce es la disminución auditiva. En las vibraciones, por ejemplo, cuando utilizan mucho el para excavar, ¿sí? También, si no tienen la protección, el protector, primero, de la protección de los oídos, la auditiva, y de las fajas de la columna, también trae enfermedades al ser humano. Lo mismo la temperatura, de estar trabajando en un lugar que con mucha luz, y a veces esa luz tiene que tener una cierta distancia, porque también me puede provocar enfermedades en la piel. La calidad del aire, por ahí estamos hacinados y no hay una buena ventilación, y vamos a ver ahí un cuadrito que le voy a, que lo dice la ley, ¿sí? Sobre la cantidad, de acuerdo a la persona, la cantidad de aire que debe circular en ese espacio. La ergonometría, en este caso, ¿a qué se refiere? A la posición del ser humano, cómo tiene que, por ejemplo, levantar una caja, o en el caso como uno se tiene que sentar ahora que estamos todos con este tema de la virtualidad, pasamos más tiempo sentados que parados, ¿sí? Entonces se tienen que poner en una posición de que después debe ser recta, en donde no les duela después la columna, o a veces uno está muy encorvado porque la distancia de la computadora está muy por debajo, en la parte muy arriba o muy abajo de la visión. Entonces ustedes siempre, cuando estén sentados o estén delante de, en este caso, del dispositivo de la computadora, siempre tienen que estar a la altura de los ojos, ¿sí? En el caso que esté muy abajo, entonces ponerle algún, no sé, una caja, un libro, cosa que sea siempre en el, a la altura de la vista. Y la iluminación, bueno, en este caso, como le dije, el tema de que si hay mucha luz, ¿sí? También nos produce por ahí. No podemos ver bien y tenemos que hacer los ojitos más chiquititos, entonces ahí también nos produce pérdida de visión, como me está pasando a mí. Bueno, en este caso es lo que yo le estaba comentando del tema de la cantidad de personas, ¿sí? Que debe haber un espacio físico, y el cubaje se refiere al lugar donde uno trabaja, los metros cúbicos por persona, y el caudal del aire, ¿sí? Que debe circular de acuerdo a las actividades que están realizando. Como yo le estaba comentando en uno de los capítulos de la ley, les comenté nada más, que tenían que tener en cuenta la protección personal, el equipo de protección personal, que en este caso si hablamos sobre el alimento, ¿sí? Específicamente, porque de acuerdo a uno lo que trabaje va a ser la protección del personal. No es lo mismo, por ejemplo, en una construcción una construcción que deben tener casco, ¿sí? Para evitar de esa manera que puedan tener un accidente y caer algún bloque, y el casco lo que hace es proteger, y van a haber distintos colores de acuerdo a la situación, o sea, los que van a inspeccionar, los que están en la obra, etc. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la persona que está elaborando alimentos, bueno, que tenga que tener la cofia, los guantes, el delantal, las botas, en el caso de los calzados, deben ser antideslizantes. En el caso de, por ejemplo, en los mataderos, se deben utilizar las botas caños altas, deben ser blancas,
no de color oscuras. También tenemos los cascos blancos son los que se utilizan, en este caso los mataderos, y también lo utilizan en las cámaras frigoríficas para evitar de esa manera, por algún inconveniente, que no hayan colocado bien una media res y se le caiga o sin querer, ¿sí? Y se protege con el casco. También tenemos, bueno, las antiparras. En el caso de, por ejemplo, los que trabajan mucho al aire libre deben tener protección personal, de anteojos oscuros, ¿sí? De esa manera para evitar también por la luz natural. En el caso de los delantales, se sugiere, bueno, el delantal que va a ser de color claro, y además, en el caso hay sectores donde depende lo que va a elaborar, deben utilizar también delantales plásticos gruesos. En el caso de las carnicerías, deben utilizar delantales también así gruesos para evitar algún accidente cuando estén cortando, o para evitar hacia la salpicadura y que sea más fácil la limpieza, ¿sí? Del delantal. Lo que me olvidé de decirles que, por ejemplo, en las carnicerías se debe utilizar el guante de malla, ¿sí? Ese de acero, para evitar justamente que haya algún accidente de cortarse un dedo, ¿sí? Que es lo más común que se puede observar en las carnicerías. Otro ítem que también hay que tener en cuenta es la utilización del matafuego, o también llamado extintor, que también en este caso existen, se clasifican, hay colores, ¿sí? De acuerdo al incendio que podemos obtener en algún establecimiento. Como ustedes observan ahí en la fotografía, existen partes del extintor o del matafuego, ¿sí? En este caso encontramos, a ver si es que lo puedo señalar con el cursor, tenemos el protector, el precinto de seguridad, el seguro, la maneta, que en este caso, vieron esta parte roja, tenemos la maneta, se llama así, maneta superior, y la otra maneta de transporte, ¿sí? El manómetro, tenemos una manguera, cómo se debe, la forma de utilizarlo, o sea, en el matafuego, si ustedes cuando vayan a la facultad, o en el caso en un lugar de trabajo, siempre se exige que haya matafuego o extintor. Es una obligación. Por ejemplo, cuando uno quiere habilitar, ¿sí? Aparte del control comercial que le exige la municipalidad, también deben tener la habilitación de los bomberos. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de ver si el lugar exacto, el matafuego, o lo tienen que colocar en otro lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se realiza una nota pidiendo la solicitud de inspección al establecimiento, y que si le aceptan el matafuego, porque vieron que hay distintos tamaños y colores de matafuego, porque va a depender el establecimiento. Bien, entonces, vuelvo a repetir del extintor o matafuego. Este es un dispositivo portátil que contiene un agente extintor, en el cual puede expelerse bajo presión con el fin de eliminar o extinguir un fuego. Es decir, que cuando uno realiza cuando lo utiliza, ¿qué es lo que sale? Sale como una espuma, ¿sí? Eso lo que hace es justamente atraer,
¿sí? De alguna manera, es decir, hay a veces que no se utilizan los matafuegos, se utilizan arena, o sea, para evitar de que se pueda emanar el incendio que nosotros queremos eliminar. También hay que tener en cuenta en el matafuego la vigencia y mantenimiento, ¿sí? Y además, el matafuego, ¿sí? O el extintor, la existencia debe ser de cada 200 metros cuadrados, ¿sí? En este extintor, ¿sí? O, en este matafuego, como lo quieran llamar, tiene esa etiqueta, ¿sí? Como ustedes lo observan y como le estaba diciendo, que en esa etiqueta dice cómo utilizarlo, ¿sí? Cómo tienen que ser, qué es lo que tienen que primero romper, o sea, el precinto, recién presionar, cómo se deben parar, porque como es mucha presión, entonces tienen que saber cómo utilizarlo. También tiene la certificación de fabricación, según la norma IRAN 3523, tiene también bueno, el certificado correspondiente a la norma IRAN, debe tener también el mes y año, ¿sí? Debe el número de extintor, debe tener, porque tiene su vencimiento, no es que es eterno. Y además también se debe, esto cuando se vence, hay que llevarlos a lugares que están habilitados para volver a llenar, ¿sí? Con el extintor, con un agente extintor que tiene en el interior del matafuego. Siempre la recarga de la vigencia que tiene el matafuego es de 1 año, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con las condiciones que le dije del IRAM de la 3523, porque a veces se vence, lo llevan, pero se da cuenta de que por ahí puede romperse, aunque no lo crean, puede estar roto, puede estar oxidado, ¿sí? Porque no lo saben en realidad protegerlo o no saben dónde, por ahí uno habilita el establecimiento, les dicen dónde tiene que estar el matafuego, pero en ese sector no está, está en otro lugar. Ustedes vieron que uno fácilmente se da cuenta dónde debe tener un matafuego porque ya dice, uno compra las cartelerías y dice matafuego y en forma rectangular están líneas de color rojo y blanco que están así en forma paralela, ¿sí? Entonces uno ve y dice, ¿y dónde está el matafuego? Y a veces dice, no, está guardado en el baño, está guardado en el depósito. Entonces cuando sufran o cuando haya algún problema, nunca van a poder encontrar, digamos, el matafuego. Esperen que quiero, ay, no los puse acá. Bueno, le quería decir que también del matafuego existen diferentes clases, ¿sí? Que tenemos la clase A, B, C y D. Ustedes ahí lo van a observar cuando vayan en cualquier lugar, ahora cuando terminen, si quieren ir al supermercado, donde siempre está a la vista, tiene que estar, perdón, a la vista, no sé, eso es lo ideal, ¿sí? Encontramos de clase A, son para fuegos con combustible, sólidos como madera, cartón, plástico. La clase B, fuego donde el combustible es líquido, como por ejemplo el aceite, la gasolina o la pintura. La clase C, en este caso, el combustible son gases como el butano, propano o gas. En la clase D, en este tipo de fuego, el combustible es un metal, por ejemplo, el magnesio, el sodio o el aluminio en polvo.
También existen por colores, ustedes van a encontrar colores, el gris, en este caso el rojo, el amarillo, ¿sí? Generalmente justamente por el material que uno quiere eliminar. Por ejemplo, el extintor A que les dije anteriormente, que es materiales sólidos, eso se utiliza de color verde. El B, ¿sí? Que era de color, bueno, que era para líquidos inflamables, se utiliza el color rojo. El C, que es para eléctrico, el color celeste. El D es los materiales combustibles, ¿sí? De color amarillo. Con respecto también a la señalización, siempre se debe indicar correctamente en los equipos, en las máquinas, en materiales, ¿sí? A donde sea necesario la señalización, inclusive, como le dije anteriormente, que, por ejemplo, para lavarse las manos debe estar también esos carteles que señalice de decir, bueno, me tengo que lavar las manos, o directamente la fotito, o directamente dice lavar manos, en otros lugares donde dice peligro no abrir esta válvula, pero a veces uno no hace caso a las señalizaciones, por algo están. En el caso de ese que dice prohibido estacionar, ¿cuántas veces habremos estacionado en el lugar donde dice prohibido estacionar? Y después, ¿cuál viene la consecuencia? La multa, ¿sí? Bien. También se puede, para evitar de esa manera confusiones, y si es posible, agregar esquemas o dibujos. A veces con un solo dibujo ya se puede interpretar lo que se quiere decir con las señalizaciones. Y siempre acuérdense de las señalizaciones, ¿para qué están? Justamente para llamar la atención, de decir, bueno, me tengo que fijar qué es lo que está diciendo ese dibujo o esa palabra, para evitar de esa manera algún accidente. En este caso, como le estabas diciendo, vieron cuando le decía que en el laboratorio existen de estas duchas, ¿sí? Dice dirección hacia ducha de socorro, localización de ducha de socorro, o sea, siempre tienen que tener este dibujito o este símbolo para de esa manera saber que existe, ¿sí? Dónde me tengo que localizar cuando me suceda algún accidente en el laboratorio. Acá también los matafuegos, realmente tienen a veces en la cartelería o en las señalizaciones tiene el matafuego, o si no, como le decía, de las rayitas de color rojo y blanco. También tenemos la señalización donde dice el riesgo de incendios, materiales inflamables, cuando les parezca así esa llamita, o riesgo de explosión, material explosivo, riesgo de radiación, material radiactivo, ¿sí? A veces, como les decía anteriormente, con solo ver los dibujitos ya me está diciendo, cuidado, algo pasa o no pueden estar en este sector. Riesgo de carga suspensiva, riesgo de intoxicación o sustancias tóxicas, que esto generalmente siempre, no encuentro el cursor, ahí está. Esto siempre lo vemos en lo que es las sustancias químicas, donde dice si es tóxico, sustancia tóxica, que es peligroso, cómo se tiene que manejar, con qué, no sé, por ahí son guantes especiales para evitar quemadura en las manos o en la piel, ¿sí? Riesgos de corrosión de sustancias corrosivas, riesgo eléctrico. También podemos tener las caídas de distintos niveles, ¿sí? Que esto generalmente ocurre en lo que es las escaleras, caídas del mismo nivel. Esto es cuando a veces está el piso muy resbaladizo,
donde tenemos alta presión, alta temperatura, baja temperatura, ¿sí? Tratemos de leer los carteles, tratemos de interpretarles, decir por qué están presentes, no únicamente por decir tengo que llenar con carteles en todos lados en una empresa, porque se ve mejor, es más llamativa, y no, hay que saber qué cartel colocar, en qué lugar y en qué condiciones. En el tema de las señales de prohibición, esto siempre seguro, lo van a ver en lo que es en la área de alimento, donde dicen los no del personal, ¿sí? En este caso es no fumar, prohibido apagar con agua, prohibido fumar, eh, 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 agua no potable, cuando dice así es porque no tenemos agua potable, prohibido pasar por, a los peatones, protección obligatoria de vías respiratorias, protección obligatoria de la cabeza. Esto a veces lo utilizan cuando tienen que eliminar sustancias tóxicas en los hospitales. A veces, no sé si ustedes ven un camión que es exclusivo para la eliminación de sustancias peligrosas, y el equipo que deben utilizar las personas que están manipulando esos alimentos, esas sustancias, deben tener, en este caso, la protección obligatoria de las vías respiratorias. Tenemos protección obligatoria de cabeza, protección obligatoria de oído, protección obligatoria de la vista, protección obligatoria de las manos, obligatoria de los pies. Generalmente, a veces cuando tengamos que hacer o cuando tengan que hacer una inspección porque están auditando, por ejemplo, nunca tienen que ir con los pies descubiertos, lo ideal es con botas, ¿sí? Las botas de goma, porque de esa manera evitamos también que si les llega a caer algún material no tengan algún accidente, o en el caso de lugares donde se utiliza mucha carga pesada, tienen que utilizar esos botines que tienen acero en la punta. Bien. Siempre le estoy hablando, siempre le estoy diciendo el tema de el accidente, ¿sí? De trabajo. Pero a ese accidente, ¿se acuerdan que yo le hice mostrar la tercera o cuarta diapositiva, donde les decía que el accidente generalmente es el hombre el que produce, ya sea porque utiliza mal la maquinaria, entonces podemos decir que un accidente de trabajo es un acontecimiento súbito y violento ocurrido en el lugar o en ocasión de trabajo, ¿sí? Ya sea porque nosotros no nos damos cuenta por hacer las cosas apuradas o por no tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Nos podemos, en este caso, como la figura lo muestra ahí, por ejemplo, quiero sacar la olla de la hornalla y no me doy cuenta que debo usar algo para evitar quemarme y saco directamente. O a su defecto de no tirar los restos de basura, ¿sí? En el recipiente justamente adecuado, y de esa manera me caigo, me resbalo. O de sacarme, por ejemplo, un dedo por por utilizar la mano para sacar la masa que queda justamente en la amasadora, ¿sí? O en la mezcladora, en la panadería, y en vez de utilizar otra espátula para poder sacar, y de esa manera me produce también un accidente. ¿Qué es lo que pasa en esta fotografía? ¿Sí? En este caso, ahí decía, bueno, esta persona se dirige al baño, ¿sí?
y no hay ninguna cartelería, pasó por ahí y estaba el piso mojado y se cayó. ¿Qué pasó? Se fracturó la mano. ¿Qué hubiera pasado si en el lugar donde se trabaja se coloca, o sea, el supervisor está ahí renegando? ¿Por qué? Porque en esa área debe tener justamente un señalador, una señalización para evitar de esa manera, como dice ahí, precaución, piso mojado o piso resbaladizo, como quiera ser, pero tiene que estar la cartelería. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente? El accidente, como les dije, es un suceso no deseado que ocasiona lesiones a personas, daños al medio ambiente o daños a la propiedad, mientras que un incidente es un suceso que en otra circunstancia hubiera sido un accidente. O sea, el incidente es decir que uno, como pasó anteriormente, ¿sí? ¿Cuál fue el accidente? Ese ejemplo es donde dice cuál es el accidente, es que no haya algún control, por ejemplo, que no haya ninguna cartelería, ¿sí? Y eso fue que se cayó y se fracturó, ¿sí? O que no tengan cuidado. Mientras que un incidente es porque yo lo estoy provocando, ¿sí? Y esa manera, ese incidente, si yo me podría estar conciencia, hubiera tenido una conciencia, ¿sí? No hubiera sido un accidente, se vuelve en un accidente. Entonces, el accidente es un suceso que puede causar lesiones o daño al equipo o al ambiente, mientras que el incidente es casi accidente o casi un accidente por poco me sucede, ¿sí? Acuérdense, el incidente generalmente es ocasionado por el hombre. Para evitar de esa manera el incidente, ¿sí? Hay que estar con conciencia, hay que trabajar y de esa manera se puede convertir en un accidente, ¿sí? ¿A dónde? ¿Cómo ocurren? ¿Dónde podemos encontrar esos accidentes? Como se mostró en la fotografía, por los pisos mojados o resbaladizos, por equipo en mal estado, por la falta de señalización, por la falta de espacio, ¿sí? Me puede ocasionar esos accidentes que son ocasionados no por el hombre, en este caso porque yo estoy trabajando en una empresa que no tiene la señalización, no tiene una normativa que diga cómo tiene que estar justamente cómo se debe limpiar el piso, cómo se debe sanitizar y se debe poner justamente las señalizaciones. Que cuando decimos prevención, ¿qué es la prevención? Es el conjunto de actividades o medidas adaptadas o provistas en todas fases de la actividad diaria, personal o laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos que existen en nuestro entorno. Es decir, yo tengo que prevenir un accidente, ¿sí? ¿Cómo prevengo eso? Mediante la utilización, ¿sí? De elementos de protección, de utilizar la ropa adecuada, de utilizar los zapatos antideslizantes, de utilizar, en el caso del cabello, de las redecillas, de utilizar los guantes, de entrar, por ejemplo, en una cámara frigorífica, de utilizar el chaleco, si no tenemos chaleco, utilizar algo que me pueda proteger, porque si no después empiezo con problemas de la espalda, que me duele mucho la espalda, y uno cuando va al IRT
o está pidiendo mucho, decirme, no voy a trabajar porque me duele, bueno, y eso es producido justamente por las bajas temperaturas que hay en una cámara frigorífica, y uno por hacerse, como le dicen, el bueno, ¿sí? No se protege la espalda. Entonces, por eso vienen los problemas de neumonía o de pulmonía, y que a veces lo tienen de por vida, ya se ponen, se hacen más, no sé, no tan delicados, digamos, en el sentido de que por ahí cuando hace frío, por más que ya no esté en las cámaras frigoríficas y me pongan en otro sector, porque ya tengo la enfermedad ocasionada justamente por no utilizar el protección personal, el chaleco, ¿sí? Ya de por vida voy a tener eso, la pulmonía, que ya si hace frío ya estoy resfriado, ¿sí? Entonces tienen que cumplir con lo que dice la reglamentación. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y específico, ¿sí? Como les vengo diciendo, en el caso que quieran solucionar un problema lo más rápido posible, y en este caso en una cocina en donde se queman la mano porque quieren sacar rápidamente, se está quemando la comida y se queman las manos, o en este caso, que esto utilizan muchas cajas, como le estaba diciendo, sin el protector de la faja, ¿sí? La faja lumbar, que así se llama, que es de color negra, y de esa manera también sufre algún problemas de columna. Y el riesgo es la situación capaz de ocasionar un daño, ¿sí? Como, como lo demuestra en la figura, de no tener en cuenta qué es lo que está haciendo. Esto es como decir, tengo que hacerlo con conciencia, una cosa así. Ay, perdón. En este caso, cuando hablamos de diferencia entre riesgo y peligro, generalmente tenemos cuando tenemos un riesgo, riesgos de lesiones, refalones, caídas y golpes, riesgos de lesiones por exposición a temperatura extrema, riesgos por productos químicos, lesiones por exposiciones inadecuadas, riesgos por estallido o explosiones, riesgos de incendios. Existen diferentes clases de riesgos que pueden ocasionar el ser humano más que todo, ¿sí? Bien, riesgos de lesiones, vamos a ver uno por uno, pero estoy viendo que me estoy pasando de hora, ¿puede ser? ¿Hola? ¿Cele? Sí, profe, recién Ah, son las y digo, 35. sí, estoy hablando y nadie me está escuchando después de todo lo que dije. Bien, no sé si ustedes todavía me falta un poquito más, si no, seguimos en la clase que viene, la parte que falta de lo que es riesgo y, y terminaríamos con eso, que es, a ver, me fijo cuánto me falta. Y sí, me falta bastante porque vamos a hablar de cada uno de los riesgos que pueden ocasionarse, de los defectos. Sí. Bueno, si no lo dejamos hasta acá y en la clase que viene lo sigo dando, y si no a su defecto, grabo esta parte y se lo sube porque total es información que están en las diapositivas, con solo poder escucharlo o leerlo, los pueden entender y no hay ningún problema. Como ustedes quieran.
Profe, ¿y todo esto modificaría el calendario? No, 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 no. Vamos a hacer lo siguiente. Esta parte, igual les voy a subir la diapositiva, o sea, toda la grabación en esta parte que me falta sobre los riesgos que pueden ocasionar. Les voy a subir todo grabado para que de esa manera no influya en el calendario y que ustedes puedan estudiar y rendir el parcial. Y en este caso, como les voy a subir, aparte de la grabación, les voy a subir el PDF, cosa de que puedan tener las dos alternativas. Si es que no lo pueden grabar, pueden directamente consultar con el PDF de las diapositivas, del PAU. Bien, profe. Bueno, Cele, ¿podés dejar de grabar, por favor? Porque si no a ellos se les hace más complicado cuando tienen que desgrabar. Yo les digo, ¿por qué nadie, el otro día hice el papel de alumna